instantedigital.com. En Génesis damos la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados a vosotros también. Estamos continuando o intentando continuar con el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo es un libro apasionante por muchas razones, pero una de ellas es la relación que tiene Moisés con su suegro Jetro, que realmente es muy significativa, Shai. Así es muy significativa. Es el padre de Séfora, es el abuelo de sus nietos, que igualmente no son nietos de mucho renombre. Ya después en el libro de Jueces se habla de un nieto de Moisés que tiene una vida un poco descarriada, por decirlo así. Jetro viene de Madián o de Midian, como dice el original, y eso se está hablando de que posiblemente está en el lugar cercano a Arabia Saudita. Jetro se aparece, es sacerdote de Midian, es suegro de Moisés y oyó todo lo que el Señor, lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo los había sacado de Egipto. Entonces, cuando se habla primeramente de oyó, significa que aquel tronar en la montaña, en Éxodo 19, donde se oyeron las voces, y según dice el texto original, se dieron las voces, que es una relación espiritual única en toda la Biblia, tanto lo que se dice Nuevo Testamento como Antiguo Testamento, aunque no me gusta mucho este tipo de división porque causa muchas conclusiones erróneas. Este tipo de ver las voces se tronó prácticamente hacia todas las naciones, que según documentos antiguos y extrabíblicos se consideraba para la Biblia que habían 70 naciones reconocidas. Esas 70 naciones, muchas de personas les fue autorizado oír lo que Dios había hecho, porque mensajeros no podían haber llegado tan rápido allí, a Jetro y a todas partes, pero se oyó todo lo que Dios había hecho. Y como sacerdote, que es la traducción que hacemos de la palabra Cohen, que es la palabra original Cohen, está relacionada también con lugares geográficos, está relacionado también a un príncipe. Hay otros ejemplos con los hijos de David que no venían de la tribu de Leví y no podían ser sacerdotes sino príncipes también, pero hay una relación realmente de muy alto nivel que tiene Jetro o Yitro, como se llama en hebreo. Y Moisés le cuenta todo a él, le relata todo lo que había hecho Faraón, lo que había hecho los egipcios, y de alguna manera aquí tenemos un ejemplo de que Moisés posiblemente está seduciendo a Jetro a incorporarse al campamento de Israel, contándole lo que Dios había hecho, contándole lo que Dios le hizo a los egipcios por causa de Israel y por amor al mundo, contarle acerca de las dificultades del camino y contar cómo el Señor les habría librado. Ese testimonio personal es una herramienta, hoy en términos actuales diríamos evangelizadora, y es útil para ganar almas, ¿no?, para el reino de los cielos. Y se alegra Jetro de todo lo bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. De alguna manera hay también la conversión está ligada al testimonio de Israel, porque la alegría de Jetro es lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Uno cuando se convierte es parte de un pueblo, y Dios habla de los pueblos de una manera muy prolífera. Está el cuerpo del Mesías, que es la iglesia, y está la niña de sus ojos, que es Israel, y de los pueblos a la uno, como está relatado en el capítulo 2 de Efesios, más o menos del versículo 11 en adelante. Shai, has usado una palabra que no vamos a dejar pasar por alto porque también creemos que tiene su importancia y sobre todo en los tiempos en que vivimos. Has estado diciendo que Moisés supuestamente intentó seducir a Jetro, y no hay mucha seducción en estos tiempos en los que vivimos, siguiendo el ejemplo de lo que estaba haciendo Moisés. Bueno, el problema está que en la sociedad actual, no sé cuándo comenzó este proceso, pero hablamos siempre de el Dios personal, de territorialidad,
estamos hablando de mi Dios y no el Dios nuestro, de mi Dios como si fuera tal vez una propiedad personal, aunque no es la intención, pero termina siendo prácticamente Dios mío como si fuera una propiedad. Y Jetro ve en el relato de Moisés una exteriorización más periférica del poder de Dios, dando un testimonio de lo que hizo con Israel, como algo que se puede verificar más allá de una posible subjetividad personal de Moisés en su relato. Todo testimonio es importante de cada uno, pero siempre sabemos, por lo que hemos escuchado, que muchas personas agregan sus emociones, sus subjetividades y sus engrandecimientos, y consideramos que todo es honesto y que también es veraz, pero hay un poco de poesía y un poco, se puede decir, de pasión personal. Pero aquí le estaba mostrando a Moisés una obra que podía ser contemplada por las naciones. No nos olvidemos que en Ezequiel 36, capítulo 20 en adelante, tenemos un testimonio que Dios va a hacer, todavía no ha completado, por el amor a su nombre y por amor a su santidad. Lo que Dios va a hacer es santificarse ante las naciones a través de Israel. ¿Haciendo qué cosa? Recogiéndolo de todas las naciones y trayéndolos a su tierra, la que les prometió. Esa será la gran santificación final o el gran avivamiento final que Dios causará como impacto a las naciones para que reconozcan la santidad de su nombre, utilizando Israel, el cual Dios expresa en Ezequiel 36:20, se ve Dios decepcionado de Israel porque no ha dado la talla en la santificación de su nombre, dado que aquí persiste lo que Dios siempre reclama: a quien más se le da, más se le será exigido. Es la Iglesia que ha recibido más, y la Iglesia tendrá en general, con sus individuos, tendrá que rendir cuentas qué ha hecho con la porción doble que Dios le ha dado de revelación. Volviendo a la conversación de Jetro con Moisés, es evidente que había acontecimientos impresionantes. Cuando, por ejemplo, los israelitas cruzaron el Mar Rojo, cuando apareció el maná y posteriormente el agua de la roca, es decir, la guerra con Amalek. Han ocurrido cosas tremendas que evidentemente han impactado en el ánimo de Jetro. Bueno, indudablemente hay varios ejemplos que tú has nombrado. Principalmente ellos llegaron a una fuente de agua que se llamó Mara, porque buscaban agua amarga, ¿no? Sí, las aguas amargas. Muchas veces se lee como que estaban sedientos, pero quien lee el texto con detenimiento verá que buscaban agua no por sed, buscaban agua porque habían pasado 3 días, y 3 días sin beber es imposible sostener una nación completa. Hay un ejemplo ahí que entra el árbol, un árbol determinado que no sabemos su nombre, que produce dulzura en las aguas. Pero me interesa el paso siguiente, que llegan a Elim, y cuando llegan a Elim hay 12 fuentes y 70 palmeras. Las 70 palmeras pueden aludir a 70 naciones y las 12 fuentes a las 12 tribus de Israel. De alguna manera es el beneficio que traerá las puertas de Jerusalén, y las naciones entrarán por ella, las naciones que subirán y serán escogidas después de la gran batalla, que irán al monte donde está la casa del Dios de Jacob. Isaías capítulo 2. Esto es muy interesante porque vemos aguas y vemos dulzuras, elementos bíblicos que se van confluyendo en la persona del Mesías a lo largo del relato bíblico. Jetro también vio esas cosas. El maná del desierto es indudablemente el pan que no tiene desperdicio. También es una prefiguración del pan del cielo que representa el Mesías, que tampoco tiene, por supuesto, ningún desperdicio. Lo vivieron en lo físico y lo vivieron en lo espiritual, porque nada que dé Dios fácticamente lo da sin enseñanza. Todo lo que Dios da para el hombre en lo práctico lo llena también con enseñanza. Como bien está escrito, no solo de pan vivirá el hombre que Dios da, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo acto viene con una sustancia de enseñanza que está llena de gracia. Y el suegro de Moisés tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y también vino Aarón el sacerdote, que es la autoridad espiritual, vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés, delante de Dios, Dios presente. Así que en este tipo de acercamiento que tiene Jetro, da un sacrificio,
un sacrificio, un holocausto que representa la entrega total en aquel tiempo de la persona. Lo que está haciendo Jetro, suegro de Moisés, tomar holocausto y sacrificios, está elevando una ofrenda expiatoria de entrega a Dios. Este paso es el sacrificio que va junto con el sacrificio de paz, porque hay ofrenda de holocausto y sacrificios para Dios, hay ofrenda de paz y ofrenda expiatoria que representa una entrega en la relación íntima con Dios y con los hermanos en la fe que tiene. Esto es una especie de conversión, lo que entendemos que en griego significa metanoia, pero en hebreo es teshuvá. La metanoia es una vuelta de dirección de algún lugar hacia algún lugar. La teshuvá en hebreo es solamente hacia Dios. Y si esta conversión sí afecta también a la economía del individuo, porque al dar un sacrificio de un animal está afectando a su economía. Por eso es una auténtica entrega de lo material y lo espiritual. Yo quisiera citar Mateo 6:21, donde está escrito: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, el hombre se entrega materialmente y espiritualmente a Dios. Esto no da lugar a aprovecharse de esto con doctrinas digamos, que proponen que des las cosas y no tengan control. No estamos hablando de la prosperidad. No, por supuesto, estamos hablando de verdades bíblicas. ¿Cómo se utilizarán después? Eso se está en un juicio que no me corresponde a mí hacer en este programa. Así que nadie puede servir a dos señores, y porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a dos señores, y Jetro indudablemente está dando un paso público prácticamente de aceptación total del Dios de Israel a través del testimonio de Moisés. Y Moisés se sienta a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y esto es lo que motiva una posterior conversación de Jetro con Moisés. Y antes de que entremos en eso, en el tema específico, sería bueno destacar que la actitud de Moisés de escuchar a su suegro, que además de ser su suegro era una persona mayor, está indicando también esta necesidad que tenemos de escuchar a los mayores para que nos orienten, nos guíen en circunstancias que a lo mejor ni nos hemos dado cuenta que estamos atravesando. Bueno, aquí el suegro de Moisés le dijo que no está bien lo que haces, es decir, ni bien ha llegado al campamento en intimidad y prácticamente se podría decir recién entregado a través del testimonio, está dando inmediatamente una lección a Moisés, el gran Moisés, el hombre que ha hablado frente a Faraón y ya no tartamudea, y le dice que va a desfallecer tú y también el pueblo que está contigo, porque tienes demasiado trabajo pesado. Y no puedes hacerlo tú solo, así que Moisés necesita de un consejo, su suegro se lo da recién entradito en la realidad que está viviendo Moisés en toda su plenitud. Hoy personas que viven ministerios de envergadura no se dejarían aconsejar tan rápidamente por alguien tan cercano pero nuevito en estos temas, y Moisés, que es un hombre acostumbrado a hablar directamente con Dios, porque Dios dijo que hablará con él cara a cara y directamente, no como a otros profetas que les habló en sueños, o sea, de rango menor, sino que según Números capítulo 12 es el único que habla cara a cara. No se lo dijo esta vez cara a cara, sino que se lo dijo a través de un hombre recién entregado, en términos modernos recién convertido, que tenía una sabiduría, podemos decir, natural, y que también el cielo le entrega algo que le tiene que dar a Moisés. Podemos también hablar de la burra de Balaam como un ejemplo mucho más simple, pero cómo Dios puede utilizar hasta un burro, y aquí utiliza el suegro. Y es Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, el hombre más dulce y tal vez más humilde, mortal de toda la tierra, que recibe en ese momento el consejo sin decirle, oye, que yo estoy aquí hablando con el Señor directamente ya hace un tiempillo,
y tú no vengas a hablarme, porque si Dios no lo ha confirmado, no tengo por qué escucharte. De esto aprendemos la importancia de escuchar a los consejeros, a los ancianos, como bien tú dijiste, a compañeros, a gente que nos puede dar el eterno y nos pone en una prueba, porque las personas son las menos indicadas. Yo quisiera citar Proverbios 11:14, que dice: donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. O también Proverbios, en esta misma línea, 15:22, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Es muy bonito, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Proverbios 27:9. Moisés no recibió esta revelación del cielo, sino de un hombre. El Señor da cosas a través de personas para aconsejarnos. Aquí en España sabemos que por la cultura que impera en la sociedad es una cultura que realmente no se apela al consejo. Hay una idiosincrasia social que posiblemente hay en otros pueblos, en donde generalmente la gente va por solitario y va en su propia sabiduría y con su propio protagonismo. Hay una cuestión de que cuando vinieron muchos inmigrantes dijeron: ¿cuántos reyes hay en España? Decían uno solo. Pues no lo creemos. Muchos dijeron: hay 40 millones de reyes. Por lo tanto, Israel tuvo el mismo problema. Se subieron realmente al pináculo de la soberbia social, justamente basándose en esta primacía, y desaparece el consejo. Por eso los profetas venían y arriesgaban su vida para entregar todo esto, como Ezequiel, como Natán. La función del profeta es, entre otras, amonestar y no ser amado, en definitiva, por la muchedumbre. Por eso es importante remarcar las circunstancias, ¿no? Además Moisés ya había vivido un tiempo antes en la lucha contra Amalek señales de desfallecimiento, porque precisó que le levantaron los brazos en plena batalla. Así es, el Señor ha creado la dependencia a los demás para que el hombre aprenda a ser humilde y sensible a las opiniones ajenas. También la mujer ha sido creada para aconsejar a su marido. Podemos ver Génesis 21:12. El consejo de Jetro vino del cielo, pero por medio de un hombre. Así que si no vivimos en unidad, aprovechando lo que está escrito, donde dos o más se reúnan en mi nombre, significa en las reglas que Dios trata la unión, consejo, respeto, sometimiento unos a otros, se pueden cometer muchos errores, porque solo en ese caso Dios estará. Hay que tener cuidado de no unirse equivocadamente con gente malvada, porque pueden dar malos consejos. Eso lo vemos claramente con los 3 no y el primer sí que tiene el Salmo 1. 3 no como motor de santidad y el primer sí como motor de realización espiritual. ¿Sí? Cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de impíos, el primer no, ni se detiene en el camino de los pecadores, el segundo no, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, el tercer no. Un motor fundamental. Y ahora viene el sí de la realización, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, como dijo Pablo, la ley es santa. Y qué valioso todo esto para nuestra vida. Seguramente quienes nos están escuchando podrán estar reflexionando sobre alguna situación más o menos reciente de su vida, y cómo nos alienta esto a ser sabios y sobre todo a ser humildes y a ser capaces de escuchar a alguien que, como en el caso de Moisés, no tenía ninguna autoridad supuestamente para hablarle a él, que era interlocutor directo con Dios. Bueno, ahora Jetro le dice: escúchame, yo te aconsejaré. Éxodo 18:19. Pero Moisés es el que representa al pueblo ante Dios, y Jetro le está ministrando. Vemos que Moisés sirve como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Así que, de alguna manera, no hay una mediación obligada en la palabra, pero hay instrumentos que se utilizan como personas para que haya mediación entre el pueblo muchas veces y Dios. No es una cosa que se debe abusar, es puntual, sino que de alguna manera
Moisés fue el mediador entre el Eterno e Israel en una forma muy puntual, pero el Mesías, hablamos de Jesús, claro está, es mediador entre el hombre, entre Israel y todos los hombres, citando primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Mesías Yeshua, Jesús el hombre, ¿no? Yeshua hombre. Esto es muy importante, porque el camino, la verdad y la vida, el hecho de no poder venir nadie al Padre sino a través de mí, implica que ese modelo puede ser usado puntualmente por Dios utilizando muchos hombres humildes, pero nunca estableciendo una mediación que supere la auténtica, la única y la verdadera, que es la del Mesías. De acuerdo, Say. Y podríamos concluir que tan importante como escuchar y recibir un consejo es después obrar de acuerdo a la sabiduría que ha tenido el consejo que hemos recibido, que es exactamente lo que hizo Moisés. Mira, ya en el Nuevo Pacto, ya en el libro de Primera de Pedro, creo que está en el capítulo 5, habla de que a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano y testigo como vosotros de los padecimientos del Mesías y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Así que esto es muy importante, porque esto es lo que habla de la ancianidad y de cómo pastorear y de qué actitud hay que tener. Los jefes tienen una posición sobre los demás, y esta posición, según la palabra, ha sido dada del cielo. Si no, la palabra mentiría. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mateo 24 del 45 en adelante. Quiere decir de que dichoso es aquel que es siervo y es prudente y lo puso sobre los de su casa. O sea, el jefe es un siervo tan fiel y tan humilde que cuando el Señor lo encuentre haciendo esto, lo pondrá realmente sobre todos sus bienes. Qué sabiduría. Por eso es que nosotros debemos apelar a la Biblia, y probablemente en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, sea más que nunca el tiempo en el que nos tengamos que aferrar a la palabra para la guía de nuestros propios actos personales. Sí, debemos también tener mucho cuidado con deslizarnos en las enseñanzas, como dice Hebreos capítulo 2, y ser mucho más asiduos a escuchar la palabra dada, porque no existe la misma posición entre personas. La idea de igualdad establecida como un concepto sociológico que está entrando en la palabra es contraria a la palabra. Que Dios no hace excepción de personas es en términos de su eterna justicia y juicio, pero los hombres tienen asignados valores diferentes que no son posicionamientos, pero son valores diferentes. La utopía en su momento comunista de hablar de que todos son iguales, sí, tenemos mismos derechos y mismas posibilidades, pero somos de valores distintos. No hay una total igualdad, porque si no, no se podría cumplir Eclesiastés 7:14, que el Señor crea el bien y también la adversidad, y uno está frente al otro para que trabajen en oposición, o como dice el capítulo de Levítico 26:21, los que andéis conmigo en oposición. Permite ir con Dios, pero se puede crear una oposición. No todos pueden mandar, no todos pueden decidir. Hay personas más capacitadas que otros que les han dado el don del liderazgo, y estas personas tienen responsabilidad de administrar. Así que una persona puede tener una posición sobre otra, pero no tiene un mayor valor.
Eso no significa que ante Dios tenga más valor, pero tiene más responsabilidad, como Moisés, que tuvo una gran responsabilidad, y el premio que le fue otorgado a su pueblo de entrar en la tierra, él no lo pudo gozar. Que Dios tenía otros planes mejores o más ricos para él es un misterio, pero en síntesis no le dejó seguir la escala que el hombre hubiera colocado, la escala jerárquica de que si Moisés estuvo 40 años en el desierto y vamos a entrar a la tierra, el primero que debe entrar es Moisés. Y no solamente no entró, también la Biblia le da al esposo una posición de liderazgo en la familia, pero ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Con estas reflexiones lo dejamos, Shai Shemer, hasta la próxima edición de Génesis. Muchas gracias. Y gracias, y que tengamos siempre oído inclinado al buen consejo de Dios. Salud. Gracias, hasta la próxima. protestantedigital.com. Ejemplo de que Moisés posiblemente está seduciendo a Jetro a incorporarse al campamento de Israel, contándole lo que Dios había hecho, contándole lo que Dios le hizo a los egipcios por causa de Israel y por amor al mundo, contándole acerca de las dificultades del camino y contar cómo el Señor les habría librado. Ese testimonio personal es una herramienta, hoy en términos actuales diríamos evangelizadora, y es útil para ganar almas, ¿no?, para el reino de los cielos. Y se alegra Jetro de todo lo bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. De alguna manera hay también Séfora, es el abuelo de sus nietos, que igualmente no son nietos de mucho renombre. Ya después en el libro de Jueces se habla de un nieto de Moisés que tiene una vida un poco descarriada, por decirlo así. Jetro viene de Madián o de Midian, como dice el original, y eso se está hablando de que posiblemente está en el lugar cercano a Arabia Saudita. Jetro se aparece, es sacerdote de Midian, es suegro de Moisés, y oyó todo lo que el Señor, lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como los había sacado de Egipto. Entonces, cuando se habla primeramente de oyó, significa que aquel tronar en la montaña, en el llegado tan rápido, allí a Jetro y a todas partes, pero se oyó todo lo que Dios había hecho. Y como sacerdote, que es la traducción que hacemos de la palabra Cohen, que es la palabra original Cohen, está relacionado también con lugares geográficos, está relacionado también a un príncipe. Hay otros ejemplos con los hijos de David que no venían de la tribu de Leví y no podían ser sacerdotes, sino príncipes también, pero hay una relación realmente de muy alto nivel que tiene Jetro o Yitro, como se llama en hebreo. Y Moisés le cuenta todo a él, le relata todo lo que había hecho Faraón, lo que había hecho los egipcios, y de alguna manera aquí tenemos un Éxodo 19, donde se oyeron las voces, y según dice el texto original, se dieron las voces, que es una relación espiritual única en toda la Biblia, tanto lo que se dice Nuevo Testamento como Antiguo Testamento, aunque no me gusta mucho este tipo de división porque causa muchas conclusiones erróneas. Este tipo de ver las voces se tronó prácticamente hacia todas las naciones, que según documentos antiguos y extrabíblicos se consideraba para la Biblia que habían 70 naciones reconocidas. Esas 70 naciones, muchas de personas les fue autorizado oír lo que Dios había hecho, porque mensajeros no podían haber. protestantedigital.com. En Génesis damos la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados a vosotros también. Estamos continuando o intentando continuar con el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo es un libro apasionante por muchas razones, pero una de ellas es la relación que tiene
Moisés con su suegro Jetro, que realmente es muy significativa, Chay. Así es muy significativa. Es el padre